desde que llegó. Una de ellas ha sido hacerse hincha y socio del Club Atlético Peñarol. Yo creo que le va a ir bien en la vida, por eso, como nos ha ido a todos. Y bueno, disfrutamos de su compañía. Realmente hemos desarrollado una gran sintonía con Josué. Hemos colaborado, intercambiado ideas. Realmente ha sido una gran visita. Hemos tenido una enorme coincidencia, debe ser por la ascendencia de los canarios en el Uruguay, que es tan importante. Entonces, hemos tenido una enorme coincidencia en muchas cosas, si bien no manejamos los temas exactamente. Y bueno, ahora él le va a presentar temas que él ha desarrollado sobre prueba de acceso a la universidad en Canarias, en lo cual aparte él ha desarrollado en algunos trabajos que yo le di, que hice, y otros contactos que ha desarrollado con el doctor Randonía, ha avanzado mucho en la capacidad comparativa entre las universidades, y tiene, digamos, ha desarrollado propuestas de investigación a futuro, aparte de la exposición que va a hacer ahora. Y entonces le cedemos la palabra al doctor Josué Gutiérrez Barroso, y le agradecemos en CASI porque estamos muy contentos, en particular con esta visita, con las próximas visitas creo que también, pero esta visita ha sido muy significativa desde el punto de vista personal para mí. Por eso estoy muy agradecido y muy contento de hacer esta presentación. Adelante, Josué. Bueno, buenos días aquí, tardes en España, ¿no? En primer lugar, agradecer a Marcelo la hospitalidad y la cantidad de contactos y networking que he podido realizar en Uruguay, que creo que va a permitir que incluso podamos escribir algo juntos, ¿no? También quería agradecer, bueno, a Sandra, Pedro, Cristian, ¿no? por este maravilloso proyecto de ICASI que permite, bueno, a investigadores como yo, pues estar en una entidad, en una universidad de este prestigio, ¿no? Bueno, que no voy mucho al grano, ¿no? Entonces, lo que quiero básicamente es exponer pues, los análisis que he hecho, que están publicados en algunos artículos sobre las pruebas de acceso a la universidad en Canarias, ¿no? Desigualdades y tendencias, mostrando los resultados y también las limitaciones, por supuesto, de la investigación. En primer lugar, bueno, explicaré un poquito mi perfil de investigación para después ver esos factores sociales, socioeducativos que influyen en las calificaciones del examen de admisión a la universidad en Canarias, ¿no? Después haré hincapié en esta cuestión de Canarias porque es complicado estudiar este tema a nivel nacional. Después comentaré algunas cuestiones al respecto. Muy breve, bueno, yo más o menos he trabajado estas tres temáticas, bueno, dos temáticas y los otros son más bien metodologías, en las cuales no tengo publicaciones, pero sí las aplico en las que he realizado. Básicamente me encuentro en la sociología de la educación y de las juventudes. Siempre me gusta decir las juventudes porque a veces el concepto de juventud se simplifica demasiado, ¿no? A veces los jóvenes entre sí mismos pues no se parecen, ¿no? Porque están atravesados, una categoría atravesada por cuestiones sociales, económicas, educativas, etc., ¿no? Y también dentro de la sociología de la educación, aparte de algunas cuestiones relacionadas con las trayectorias de los jóvenes, he analizado el acceso a la universidad, que si se fijan, he intentado buscar bibliografía específica sobre ese acceso, sobre el análisis de las pruebas de acceso, y no hay demasiado, ¿no? Hay unas cuantas cuestiones publicadas, pero no hay demasiadas, y creo que, bueno, encontré un nicho un poquito ahí para hablar, ¿no? Vamos a entrar en materia. Como les comenté, siempre pongo esto, ¿no? Con los sitios donde voy a analizar los resultados de las calificaciones del examen de entrada a la universidad de Canarias. Canarias, bueno, está en el sur de Europa, en un punto bastante alejado, estamos hablando de 1.500 kilómetros, con todas las consecuencias que ello conlleva en cuanto a desarrollo social y económicamente. Tiene un
de los indicadores de España, y eso sobre todo se hace notar un poco en el ámbito educativo. También a nivel político es necesario resaltar, después lo volveré a comentar, las comunidades autónomas. En España, las regiones, las comunidades autónomas tienen, bueno, no voy a descubrir nada nuevo, tienen diferentes, pues, no diferentes leyes, que a veces sí, sino diferentes aplicaciones de las leyes, ¿no? Cada comunidad autónoma elabora la prueba de acceso que cree conveniente, ¿vale? Dentro de unos criterios comunes, la mitad de los criterios no son comunes. Por tanto, es complicado analizar este hecho social, que es este examen, los resultados de este examen de entrada a la universidad. Entre otras cosas porque los datos no están homogenizados, no están publicados, no están disponibles. Al final comentaré al respecto porque estoy en conversaciones con el Ministerio para esta cuestión. Concretamente, analizaré las pruebas que se hacen en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, que está conformada por La Palma, El Hierro, La Gomera y Tenerife. Realmente el campus universitario solamente está en La Laguna, una ciudad que está justo al lado de Santa Cruz de Tenerife, aunque también hay un campus en la isla de La Palma. Por tanto, vamos a ver los resultados académicos de las pruebas de acceso a la universidad de la UNAD de esta provincia. Brevemente, por eso me ha servido mucho venir aquí, ¿no? Venir a Uruguay. Pero el acceso a la universidad se hace a través de, principalmente, aunque se puede acceder a través de la formación profesional, se hace a través del bachillerato, ¿no? Hay tres grandes grupos, tres grandes líneas de bachillerato, que es esas que les pongo ahí: humanidades y ciencias sociales, ciencias y tecnología y arte, y la calificación de entrada a la universidad, es decir, la nota con la que se accede a la universidad, está conformada por la nota media del bachillerato, que son 2 años, en los 16, 17 años, más o menos, que pesa un 60%, y la PAU, antes se llamaba EBAU, previamente se llamaba PAU también, y previamente se llamaba selectividad. Vale, esa prueba pesa el 40%. Lo que voy a analizar es esa prueba únicamente, no la nota media del bachillerato. Por tanto, en mi estudio hay una cosa distinta de lo que se ha hecho en otros artículos, que es no coger la nota como referencia a la nota de acceso a la universidad, sino la nota de la prueba. Esto es bastante importante porque al coger esta nota de PAU, elimina la inflación de nota que pueda haber de los centros privados, por ejemplo, ¿no? Porque al fin y al cabo todos van al mismo examen. Evidentemente, como veremos, el origen, el tipo de centro educativo influye. Pero nos referiremos únicamente a esta prueba de acceso a la universidad. Los tipos de centros educativos que hay en España, bueno, por los que se accede a la universidad, repito, excluyendo la formación profesional, que es muchas menos personas que las que acceden que a través del bachillerato, pues tenemos centros privados que pertenecen a compañías privadas, véase organizaciones sociales, religiosas, empresas, ¿no? Donde no está financiado en ningún caso por fondos públicos, centros concertados, donde la gestión es privada, pero gran parte de la financiación, que es sobre todo salarios de profesorado, la financia, la realiza el Estado. Y por último, los centros públicos que están financiados enteramente por la administración pública, el Estado o más bien la comunidad autónoma. Es importante esto, lo del concertado, ¿no? Porque es una anomalía, no entraré aquí porque si no me da tiempo, respecto a lo que se supone que debería de ser un concertado. No voy a entrar en este debate, ¿no? Concertado surgió para cubrir esa demanda de escolarización, pero que se ha estabilizado y creemos que que es muy complicado que desaparezca esa figura, ¿no? Pero no voy a entrar en ese debate, pero sí es verdad que los resultados, como veremos, se nota bastante. Se ve un poquito pequeño, pero básicamente las asignaturas, cada alumno o alumna tiene que cursar 3 asignaturas comunes, que es lengua castellana y literatura, lengua extranjera, historia de España o historia de filosofía. Tiene que ser una de esas 3 asignaturas, y después las asignaturas específicas, donde eligen 3, dentro de sus ramas, por supuesto, pues son todas esas asignaturas que están ahí, ¿no? Verán que, bueno, hay gran variedad, hay muchísimas asignaturas de arte. Eso es una cuestión que causa bastante debate por la nueva reforma legal a nivel nacional, donde hay muchísimas asignaturas de arte cuando hay muy poco alumnado, ¿no? Entonces, bueno, eso ha surgido un debate dentro de
las personas que organizan este tipo de pruebas, ¿no? Cabe destacar que es muy complicado, hay artículos por ahí que lo han analizado, analizar los contenidos. Tienen que tener en cuenta que en la prueba de acceso a la universidad, realmente el 50% aproximadamente de los contenidos están establecidos por el Estado y el otro 50% está establecido por las comunidades autónomas en función a circunstancias sociales, culturales, lingüísticas. Claro, eso puede ser entendible en historia, pero lo que es complicado es que en matemáticas, pues, la comunidad autónoma puede decidir qué contenidos entran, ¿no? Esto también conllevará a diferencias en cuanto a la evaluación, que esto no voy a entrar yo, y diferencias en cuanto a poder homogeneizar las pruebas. Actualmente se está trabajando en un proceso de análisis psicométrico de las pruebas para ver que tienen contenido de dificultades parecidas. Bien, como les dije, el proceso de entrada, básicamente los estudiantes pueden solicitar una plaza en la universidad, que cada universidad tendrá, por así decirlo, sus propios criterios de admisión. Esto es entrecomillado. El criterio de admisión es que pondera las asignaturas de forma distinta en función de los distintos grados donde vayan a cursar los estudios. Hay unas titulaciones sin límite de plaza y otras con límite de plaza. Se ordenan de mayor a menor nota y si hay 200 plazas, pues los 200 primeros entran al grado o a la titulación en cuestión, ¿no? Por tanto, el entorno es tremendamente competitivo. Recordar también que las notas el proceso entero de entrada a la universidad van de 0 a 14. Sin embargo, en la prueba de acceso a la universidad, que es la que vamos a analizar, va de 0 a 10. Básicamente, la premisa es que si ha tenido un rendimiento previo bueno, es decir, en bachillerato, pues el rendimiento posterior también será bueno. Esa es la justificación que hay para que el alumnado, para implantar este sistema que, bueno, en España es complicado de explicar, que en otros lugares no es así, ¿no? No es tan así, por ejemplo, el caso del Uruguay. Los objetivos que tuve, básicamente en este artículo lo que hice fue comparar las calificaciones a esa prueba de acceso a la universidad en determinadas asignaturas en los años previos a la pandemia y en los años posteriores a la pandemia. En los años posteriores o durante la pandemia, diría yo, hubo una inflación de notas que se notó. Se mejoraron todos los indicadores, todas las notas, menos de una asignatura, mejoraron. ¿Eso supuso una mejora del alumnado en cuanto a conocimientos, competencias? Pues es muy difícil demostrar eso y demostrar lo contrario, ¿no? Básicamente lo que hicimos fue un análisis de las notas según las diferentes variables que están disponibles por parte de la universidad respecto al alumnado que hace la prueba, ¿no? Está publicado en esa referencia que ven ahí. ¿Qué asignaturas analizamos? Pues 2007 a 2021, pues inglés, lengua castellana y literatura y historia de España, porque son comunes, y matemáticas 2, matemáticas aplicadas, ciencias sociales y química. Cogimos esas asignaturas porque tienen una N muy, muy grande. Hay 20.000 alumnos que se han presentado en este periodo de tiempo. Por tanto, es una muestra, un universo, diría yo, bastante significativo. ¿Y qué empezamos a observar? Pues les resumo brevemente. Básicamente, en el periodo prepandémico, pues las notas eran un poquito más bajas, a excepción del inglés, que en el resto de las asignaturas. Por lo tanto, aumentó esas notas de las pruebas que se hicieron en el momento de la pandemia. ¿Significa que es una relación causal? No. Significa que es un hecho. Es un hecho que las notas posteriores son que la pandemia, si se puede decir, benefició en las calificaciones que obtuvo el alumnado en todas las asignaturas, ¿no? Las series que vemos en la serie, pues en la serie vemos, antes lo vimos por momentos prepandémicos y pandémicos, pero en la serie vemos que hay cierta estabilidad, por ejemplo en el caso de lengua castellana, que es la línea superior, y después sobre todo en las asignaturas de ciencias, véase matemáticas, química, hay mucha variabilidad, ¿vale? Y en el inglés las notas, por así decirlo, disminuyeron un poco, ¿no? Esto del tema del inglés, muchas personas, muchos investigadores han comentado que puede ser porque, bueno, es más difícil preparártela en tu casa, por ti mismo, ¿no? Hablando de las condiciones que hubo durante la pandemia.
¿Cómo hubo el incremento? Pues básicamente, entre hombres y mujeres, pues bajó, en inglés bajó 0,6 los hombres y 0,6 las mujeres, pues en lengua española subió en las mujeres de forma significativa, al igual que en historia, en matemáticas y en matemáticas aplicadas. En química también, fíjense que las mujeres subió casi un punto. Esto es muchísimo. Aunque parezca un valor muy pequeño, es muchísimo hablando del acceso a la universidad, del acceso a titulaciones con pocas plazas, véase medicina, enfermería, etc. Aparte de este análisis con la variable sexo, se hizo análisis por el tipo de centro en el que venían. En todos los casos, los privados, por ejemplo, el caso de inglés, por ejemplo, los privados fueron los menos perjudicados, la nota, los que menos les perjudicó de la pre a la pospandemia, ¿no? En el resto de asignaturas vemos que la pandemia benefició a todos los estudiantes, pero sobre todo a los de los centros privados y privados concertados. Esto es muy importante. Estas son cuestiones que tienen que ver también con la preparación, repito, no tiene nada que ver con las notas del bachillerato, es únicamente la nota en el examen que hacen todos los estudiantes el mismo. Miren en química, por ejemplo, cómo aumentó casi un punto, ¿no? Matemáticas aplicadas, quizás aumentó un poquito menos, ¿vale? Pero, bueno, incluso menos que los públicos, pero en general aumentaron las notas. Cuando hacemos un análisis de regresión, hacemos varios modelos, uno para cada asignatura. Vemos que el momento post y prepandemia básicamente ha hecho que, menos en inglés, en todas ha aumentado las notas, ¿no? Ha hecho que pasar a hacer el examen en el momento de pospandemia, con todo lo que ello conlleva de contenidos, etcétera, bueno, les vino mejor a los estudiantes porque aumentaron sus calificaciones. Las mujeres en general tuvieron también calificaciones por encima de los hombres, y los públicos siempre tienen peor calificación que los privados, ¿vale? Que los privados y los concertados. Aunque los modelos tengan un R cuadrado bajo, sí es verdad que no falta la bibliografía que afirma que a veces ese R cuadrado bajo se sustituye con un modelo que explica bastante, ¿no? Por tanto, vemos que la pandemia ha mejorado, por así decirlo, las notas obtenidas por los estudiantes y, sobre todo, de las mujeres y de centros privados o privados concertados. Las conclusiones, pues básicamente, un poco lo que he comentado. La calificación de las mujeres ha sido sustancialmente mayor que de los hombres, la titularidad del centro educativo de origen influye en los resultados, y las de centros públicos son siempre inferiores a los estudiantes de centros privados, ¿no? También esto va en la línea también de las cuestiones que tienen que ver con los informes PISA, aunque es difícil compararlo. Escogí estas asignaturas porque realmente, aparte de porque tenían una N bastante grande, es porque pueden ser referencias, pueden orientar muy bien las conclusiones que se obtienen acerca de la evaluación de estas pruebas de acceso a la universidad. También que, bueno, esas diferencias, tomando como referencia el origen social, ¿no? Que es muy valiente decir esto, ¿no? Pero, evidentemente, si tomamos como referencia la titularidad del centro como reflejo del origen social, que algo tiene que ver, pues vemos que tienen mayor oportunidad de obtener mejores resultados si están en centros privados. Esos mejores resultados conllevan a estudiar en profesiones mucho más demandadas o con muchas más salidas profesionales o con mucho más prestigio. Por tanto, ahí se puede intuir cierta influencia de ese origen social, ¿no? Y la pandemia lo que ha hecho es acentuar esos procesos que se venían gestionando con anterioridad. Por tanto, sí es verdad que se empieza a apreciar cierta brecha social en este paso de la pre a la post-pandemia en cuanto a las pruebas de acceso a la universidad. También hicimos otro artículo que fue un análisis clúster cogiendo estas 4 asignaturas, ¿no? ¿Qué es lo común de estas 4 asignaturas? Que básicamente la conclusión general que pueden ver ahí es que si estás en un centro privado o privado concertado, da igual ser una mujer o un hombre. Sin embargo, si estás, porque tienes notas elevadas, si estás en los centros públicos,
ser una mujer o hombre sí influye, porque las mujeres tienen mejores resultados en general que los hombres. Por tanto, al hacer estos análisis con la misma base de datos, lo que se nos ha dado es la creación de esos clústeres, ¿vale? Ese clúster 1, que siempre es el de mujeres de centros públicos, el clúster 2, que es los hombres de centros públicos, que tienen notas más bajas, y después el clúster 3, que son hombres y mujeres de centros privados. Es decir, si se está en lo que se puede advertir de estos resultados es que si se está en un centro privado o privado concertado, da igual ser hombre o mujer. ¿Vale? ¿Qué es lo que estoy continuando haciendo? Estoy incorporando datos a la nueva base de datos. Recuerden que llegamos hasta el 21. Me hacen que algunas tendencias, sobre todo en asignaturas comunes como historia de España, aumentan. Esto es el porcentaje de sobresalientes. Esto es otro debate que está en el mundo mediático, ¿vale? A nivel mediático, que está habiendo una inflación de las notas. Fíjense que más de un 30% de los estudiantes que se han presentado en 2023-24 en Historia de España y en lengua castellana han tenido más de un 9%, más de un 30%. Y sin embargo, el resto de las asignaturas, que son más bien o de idioma o científicas, de ciencias, fíjense que ha bajado, ¿vale? Ha bajado a excepción de, bueno, el inglés ha subido el último curso, pero el resto de asignaturas hay una tendencia a la baja. Esto también tiene que ver con ese debate que hay sobre los contenidos que tienen que tener la formación de los estudiantes, ¿no? ¿Qué limitaciones tiene? Pues bueno, lo que comentaba un poco antes, ¿no? Investigar esto en España es complicado, hay 17 España, los datos no están disponibles públicamente, ¿vale? Yo en La Laguna los he pedido porque los he solicitado, pero públicamente está la nota de acceso, que es bastante distinto a lo que yo estoy haciendo aquí, ¿no? Por otro lado, la diferencia de contenido, y porque hace difícil que esa comparativa nacional sea posible, ¿no? Y por otro lado también, bueno, he pedido los datos, a modo de información, he pedido los datos al Ministerio por el procedimiento que corresponde y ya se han dado ellos mismos no sé cuántas prórrogas para intentar hacer bases de datos compatibles, homogéneas y poder juntarlas. Ahí vemos un poco la falta de análisis que hay a nivel nacional respecto a esta cuestión, ¿no? Y por otro lado, una cosa que a veces lo he comentado en la propia universidad, porque se me olvidó comentar que yo soy secretario de la prueba de acceso a la universidad, en la Universidad de La Laguna. Por eso un poco domino un poquito los temas estos del acceso. No se recogen variables de origen social. Esto sería tan fácil como en el momento de inscribirse a la prueba pusieran determinadas variables sociodemográficas interesantes a la hora de evaluar los resultados, de evaluar ese perfil de acceso, ¿no? Claro, tenemos las personas que se matriculan posteriormente, pero hay personas que no se matriculan, ¿vale? Y personas que no entran, hay personas que no llega la nota. En ese sentido, sería bueno incluir este tipo de cuestiones, ¿no? Bueno, sin nada más que añadir, espero no haberme pasado de tiempo y que haya resultado amena la